Buenas noches. Mm, A nosotros nos correspondió el tema de la banca central. Mis compañeras son Estefanía Atalá, Leslie Hernández, Lina Sánchez y quien les habla, Angeli Ávila. Bueno, a continuación mi compañera Lina Sánchez les va a hablar acerca de un poco de la historia de la banca central y su concepto. Buenas noches. Para dar inicio vamos a dar el concepto de lo que significa la banca central. Entonces, la banca central es una institución la cual tiene como función o encargada de emitir y administrar la moneda legal y ejercer la función de banquero de los bancos. Adicional, controla el sistema monetario, que es el dinero, el sistema crediticio, que son las tasas de interés, y el sistema cambiario, que son las tasas de cambio. Emite los billetes y las monedas que llegan a nosotros los consumidores. Entonces, voy a hablarles un poco de la historia. El Banco de la República está en Colombia desde el 23 de julio de 1923, el cual fue creado bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina. Antes de que el banco empezara a funcionar, algunos de los billetes que circulaban eran emitidos por la Tesorería General de la Nación y otros por los bancos privados. Mediante la Ley 23 de 1923 se creó el Banco de la República como Banco Central de Colombia. Se organizó mediante una sociedad anónima y fue creado con 50%, por así decirlo, de inversión de capital de 10 millones de oro, los cuales eran 50% que invertía el gobierno y el resto lo invertía en los bancos nacionales, los extranjeros y algunos privados o particulares, perdón. La Junta también, pues en esa ley se creó la Junta Directiva, la cual estaba conformada por 10 personas, los cuales eran los representantes del sector privado y del gobierno, los cuales estaban encargados de ejercer las funciones de regulación y controlar las tasas monetarias. Eh, También debían intervenir y controlar las tasas de interés. En 1955 se dio origen al primer edificio de la imprenta de billetes y a la adquisición de los equipos especializados pues, para la facturación de los mismos. Los primeros billetes contemplaron la fabricación progresiva de la denominación de 1 peso, 5 pesos, 10 pesos y 20 pesos, los cuales el de 1 peso en la parte adversa se dedicó a las dos personas más, pues como más influyentes en ese momento de la historia, que era Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, la cual la fecha de edición correspondió al 12 de octubre de 1955. Y por el reverso estaba la figura del cóndor de los Andes y en el fondo del billete estaba el fondo del Salto del Tequendama. El de los, el de los, el de los 5 pesos en el anverso estaba José María Córdoba y el Cóndor de los Andes. Y la fecha de edición de este billete fue en 1961, el 2 de enero. Y en el reverso estaba la vista del Castillo de San Felipe de Cartagena. El de 10 pesos, por el anverso estaba Antonio Nariño y el Cóndor de los Andes, y la fecha de edición fue el 20 de julio de 1963. Y en el reverso estaba la vista del Parque Arqueológico de San Agustín. Y el de 20 pesos, en el anverso estaba José Caldas, Francisco José Caldas, y la fecha de edición fue el 12 de octubre de 1964. Y en el reverso estaban las culturas muiscas, Quimbaya, Calima, Darién y Tolima, que pertenecían pues en este momento a la colección del Museo del Oro del Banco de la República. Gracias. A continuación, mi compañera.
Estefa, tienes el micrófono silenciado. Ay, qué pena. Buenas noches, a mí me correspondió la creación de la moneda colombiana y los objetivos de la banca central. A continuación, los objetivos de la banca central. El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de la banca central. Según la Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propone estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles a un largo plazo. En ejercicio de esta función, adopta las medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez monetaria en la economía y facilitar el normal funcionamiento de sistemas de pagos, velando por la estabilidad del valor de la moneda. Las funciones pues, especiales asignadas como tal al Banco de la República comprenden en regular la moneda, los cambios internacionales y de crédito, emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas internacionales, ser prestamista y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Como parte de sus funciones, el banco también contribuye a la generación del conocimiento y la actividad cultural del país. Bueno, ¿cómo se hacen las monedas colombianas? Ya, un momento. Bueno, ¿cómo se hacen las monedas colombianas? Los cóspeles o discos metálicos, posterior a la acuñación, comenzaron a fabricarse en Ibagué en 1982, perdón. En esta factoría se acuñan todas las monedas desde 1987 y se fabrican cóspeles para otros países como Chile y España. La primera parte del proceso consiste en la fundición de diferentes metales para conseguir la alineación deseada. Para las monedas plateadas es una mezcla de 3 componentes, los cuales son cobre, níquel y zinc. Mientras que para las monedas doradas se crea una alineación de aluminio, níquel y cobre. Estos materiales se funden a una temperatura de unos 1500 grados Celsius para después formar enormes rollos de cualni y alpaca. Estos rollos son laminados para obtener un grosor deseado de 1,17 milímetros para la moneda de 50 pesos colombianos. Para su posterior cortado y troquelado, una vez cortadas las futuras monedas, para un proceso de pulido de bordes y segundo el proceso de cocción, obteniendo así la dureza buscada. Para eliminar y proteger del óxido, los cóspeles se elevan con una mezcla de ácido sulfúrico, agua desionizada y detergente. Después de un riguroso control de calidad, los cóspeles son acuñados para así convertirse en monedas. Para las monedas bicolor se deben unir el cuali y la alpaca para obtener el resultado final. Después de este proceso de troquelado y diseño, las monedas son transportadas a la tesorería posterior para la circulación a la banca central. Gracias. A continuación, mi compañera Melissa. Bueno, yo les voy a hablar sobre la red cultural y la central de efectivo. Bueno, empecemos por la central de efectivo. La central de efectivo empezó en los años 50. La función de esta es la operación de pago de cheque y recibo de consignaciones de otras instituciones bancarias.
¿Cuál es la condición de ella? El cambio de billetes. Entonces, esta se basa bajo la almacenación, la distribución y el sistema de producción. En ella se empezó en 1972 el proyecto, pues porque anteriormente se venía o sea, no era como una institución o una entidad unificada, sino que se hacía bajo algo pequeño, como no eran tanta la demanda de bancos, y la consignación y el pago de cheques era muy poca, pues era un recinto pequeño. A medida que fueron pasando los años, pues eso fue incrementando y pues ya eso no daba espacio ni una buena pues función y labor de ella. Entonces, ¿qué se hizo? Se gestionó el proyecto. El proyecto, como vuelvo y lo digo, se empezó en 1972, dando así apertura al proyecto. El edificio actualmente se encuentra donde se encuentra es donde anteriormente se encontraba la Procuraduría General. Entonces, el proyecto empezó, digámoslo así, en 1994 con un informe en el cual se comparaba los bancos europeos con el Banco de la República. Entre esos bancos está el Banco de Inglaterra, que fue el que colaboró a la hora de hacer el informe. Al año siguiente, el Banco de la República recibe la visita del Banco de Inglaterra, puesto que el informe salió pues con unas, digámoslo así, unas expectativas enormes, con que la central de efectivo era muy, muy buena y se comparaba con otras de Europa. Entonces, el Banco de Inglaterra vino a comprobar si efectivamente ese informe había sido verídico y comprobaron que sí. Es así como pues en 1996 se aprobó el proyecto y se empezó la gestión para la construcción de dicha entidad. En 1997, o sea, un año después, se oficializó y se conformó bajo la voz del gerente ejecutivo y las sugerencias como es la financiera, la administrativa y demás, unas revisiones periódicas para ver cómo iba el proyecto. En 1998 se da a conocer el anteproyecto arquitectónico, que era cómo iba a quedar la construcción. Al año siguiente, pues ya se empiezan los trámites de la construcción, o sea, en 1999. En el 2000 ya se da la última presentación del diseño oficial de cómo va a quedar y se celebra la firma de 13 contratos, 7 firmas del sistema de investigación y otras 9 de presentación de ofertas. Entre el 2001 al 2002 se da la ejecución de la estructura y del 2003 al 2004 se termina de hacer los acabados a los detalles minuciosos de la construcción y ya en 2005 se da la puesta de funcionamiento. ¿Por qué les cuento toda esa cronología de operación y de ejecución de la obra? Porque a raíz de eso se crea unos objetivos y unas expectativas en cuanto a la calidad del servicio, el sistema de operación y la seguridad. ¿Cómo así? Pues, o sea, al momento de atender, vuelvo y lo digo anteriormente, el servicio de atención se había puesto muy caótico, puesto que la entidad era muy pequeña, pues al ampliar la construcción, al ampliar la entidad, pues ya había más espacio para atender a las personas, a los bancos, y pues ya el servicio iba a mejorar. ¿Por qué la seguridad? Porque a medida que pues no había unas dependencias separadas por áreas, subgerencias, entonces todo se revolvía con todo. Entonces no había como una organización y se podía perder que un cheque, se podía perder que algún disponible, entonces eso no era bien visto para el Banco de la República. Otra cosa es el sistema operativo, pues se sabe que, pues, vuelvo y lo digo, eso se encarga de pues el pago y el recibo de cheques y pues
al ya crecer la entidad, pues tendrían que contratar a más empleados. Ahí pues iban a mejorar la calidad del servicio y pues las operaciones iban a estar mejor ejecutadas. Bueno, eso en cuanto a la central de efectivo. Cabe aclarar que la central de efectivo está compuesta por la fábrica de la moneda, la imprenta de billetes, la tesorería y demás. Bueno, ya en la red cultural, esta red cultural se promovió tiempo después de que se creó el Banco de la República, o sea, en el mismo año, pero tiempito después. ¿Por qué se promovió? Porque pues anteriormente simplemente se establecían o se daban a conocer los libros de economía y pues a las personas del común, digamos que no tienen conocimientos económicos o que pues les parece muy complicado entender, les parecía como, bueno, sí, dan a conocer cosas económicas, pero pues las personas que no entendemos o que nos falta un poco de conocimiento y orientación, ¿cómo hacemos? Pues el Banco de la República optó por lanzar bibliotecas. Una de las bibliotecas que lanzó fue la de Luis Ángel Arango, que fue una de las primeras, que esta la lanzó en 1958. Ahí impartió libros de conocimiento ya familiar y aparte de eso creó museos, los museos que actualmente se conocen como museos del oro. El primer museo que hubo fue en el año 1939. Después siguió con el Museo de Botero en el año 2000 y así sucesivamente. Actualmente hay 28 ciudades en las cuales cuentan con red cultural y entre esas también están las galerías y los teatros. Entonces es muy bonito porque aparte con todo lo que se ha venido viendo de la pandemia y toda esa cuestión, ya lo han vuelto virtual. Entonces no es solamente ir allá a conocer el museo, sino que imparten también conocimiento eh, virtual, publicando videos de cómo se deben conocer los billetes. Cómo pues se debe manejar el sistema de intercambio de dinero para no poder, cómo se debe, a qué horas es la atención al público, videos didácticos para los niños a partir de los 3 años, etcétera. Entonces es muy completa la red cultural que tiene pues el Banco de la República. En cuanto a la educación de los billetes, nosotros quisimos traer un pequeño como conocimiento cotidiano. Se trata de las verdades y mitos que tiene el movimiento de las divisas. En este caso, los billetes. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Una de las preguntas que nos pareció pues relevante en el tema es que si los billetes falsos los, los cambian. Pues como la verdad es que sí, pero si cumplen o pasan unos filtros. Usted va allá y el Banco de la República, al ver si ese billete es falso, lo que hace es destruirlo y le devuelve a usted en rubro que se pueda utilizar eh, el dinero que pues envió a ser emitido. ¿Qué otra cosa? Que si los billetes al momento de tener una firma de un exfuncionario, de una persona que ya no trabaja en el banco, siguen circulando, sí es verdad, sí siguen circulando, sino que simplemente pues el funcionario ya no trabaja ahí y pues ya los billetes que salgan en otro periodo pues ya saldrían con la firma del funcionario actual. Otra cosa, que si los billetes deteriorados, rotos, los cambian o los hacen, digámoslo así, los vuelven a dar en condiciones normales, la verdad es que sí. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen pasando en los filtros. ¿Qué filtros? Tienen que cumplir que esté el, las 3 primeras partes del billete o que esté el billete completo en pedacitos, que esté el reverso y el anverso del billete. En este caso, pues nos tomamos la tarea de traer un billete falso, roto, pues sí, pero en el ejemplo que este billete no fuera falso, sino que simplemente sirviera, simplemente la tesorería es la encargada de cambiar este billete, porque pues sí, aunque está roto, pero cumple los requisitos, que es
su denominación numérica está completo en un casi 82%, tiene impresión en el anverso y en el anverso y reverso, perdón. Entonces es eso. Aparte de eso, también conseguimos un billete de los primeros, bueno, no de los primeros, despuésito de los primeros, porque pues ya se manejaba la denominación oro. En este caso es un billete de 2.000 pesos oro. ¿Por qué 2.000 pesos oro? Porque anteriormente el Banco de la República estaba respaldado por el oro en Colombia, pero pues eso ya no es posible porque el oro se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque Colombia tuvo que brindar oro para saldar ciertas deudas, entre esas las más nombradas, que es la deuda externa. Entonces dio su oro como parte de pago, por eso es que ya los billetes no vienen con el respaldo del oro y por eso es que ya se quitó esa palabra, pero estos fueron los primeros billetes, uno de los primeros billetes que sí los respaldaba el oro. Y este billete es uno de los actuales, digámoslo así, ¿sí? De 1.000 pesos, como anteriormente mi compañera Lina nombró, pues va con los imagen de un personaje pues representativo de Colombia, firmado por el sello y la firma del gerente del Banco de la República. Y aparte de eso, hay gente que no lo nota, pero en la parte de abajo donde está el valor en números, está la frase más célebre de aquel personaje. En este caso, este personaje es Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, para que lo tengan presente, aparte de que pues nos brindan economía, nos brindan satisfacción económica, nos brindan un poco de historia y nos comparten acerca de cómo es la historia y cómo ha sido el cambio que ha tenido el sistema monetario del país. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Camila Hernández Ayala, me correspondió las funciones de la banca central. Primero, las funciones especiales asignadas al Banco Central comprenden la de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas internacionales, ser prestamistas y banqueros de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Este organismo tiene la misión de controlar el sistema monetario evitando que se alcance altos niveles de inflación o desempleo, así como otras situaciones negativas que afectan el sistema crediticio de un país. Por ello se regula las tasas de interés que de los bancos aplican a sus préstamos o pagan a sus clientes. También controla el valor de la moneda del país frente al de las extranjeras. Además de estas funciones, existen otras más. Por ejemplo, como preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios para que no suban. También mantener la estabilidad del sistema financiero, ya que el Banco Central es el banco de los bancos. Se preguntarán también cuáles son las obligaciones de la banca central de un país. Entonces les voy a hablar sobre eso. El Banco Central es totalmente independiente al gobierno del país al que pertenece. Sin embargo, existen otros puntos que deben cumplir con el máximo organismo del Estado. Primero, transparencia. Pone a disposición de los clientes y los mercados la información necesaria y más relevante sobre la estrategia que llevan a cabo, la evaluación y las decisiones en política monetaria que se hayan tomado. Segundo, rendir cuentas. El Banco Central debe informar sobre su gestión durante el periodo ante todas las instituciones democráticas y por descontado los ciudadanos. Se presenta un informe anual sobre las actividades que lleva a cabo, el balance de sus cuentas y la política monetaria gestionada el año anterior y el ejercicio en que está en curso. Tercero, repartir los beneficios, ya que al ser un organismo público, el beneficio neto del Banco Central es incrementar el fondo de garantía del país.
También se preguntarán por qué es tan importante la banca central de un país. Les hablaré. Primero, porque es el organismo que rige su política económica, es decir, determina cuánto dinero debe de hacer en la economía para su correcto funcionamiento, ya que es malo si hay mucho o también malo si hay poco. Segundo, son responsables de mantener la estabilidad de los precios, como lo decía arriba, y también la confianza de la moneda nacional, produciendo efectos en la regulación de crédito y el ahorro. También les hablaré sobre una breve descripción de los procesos de producción de los billetes. El primero, proceso de impresión OFEX. En este proceso se imprime sobre el papel de seguridad blanco las imágenes multicolores que conforman el fondo del billete. La impresión de fondo es una impresión indirecta en la cual la plancha recibe la tinta y transmite a la mantilla, que es la responsable de transmitir la imagen al papel de seguridad. Proceso intangible o calcográfico. Este proceso es la impresión calcográfica en un proceso mediante el cual se lleva a cabo una impresión en alto relieve sobre una imagen impresa previamente en OFEX. Durante un proceso se imprimen los textos principales, los números que identifican la denominación y las imágenes complementarias como la billeta, o sea, los dibujos que colocan generalmente en el borde superior o en el interior del billete. Tercero, procesos de revisión automáticamente pliegos impresos. Es un proceso previo a la impresión del número de serie del billete. Esta se realiza con un módulo instalado en una máquina de numeración automática. La revisión se realizará con cámaras de resolución por inverso y reverso al 100% del pliego, incluyendo la transparencia en este proceso. Se origina por parte de la información estadística que puede ser utilizada para mejorar los procesos productivos. Cuarto, proceso de revisión manual de pliegos impresos. Este proceso de control de calidad se lleva a cabo la inspección por ambas caras de todos los pliegos impresores en los procesos anteriores. De esta revisión se obtienen los datos estadísticos con los cuales se toman las acciones necesarias para incrementar los niveles de calidad en los procesos de impresión. Quinto, proceso de impresión tipográfica. Este proceso es la impresión de numeración en un proceso directivo, donde se usan tipos de móviles fundidos y grabados en alto relieve, que funcionan automáticamente en orden secuencial, imprimiendo la numeración de cada billete. Para algunas denominaciones se imprimen las partes de diseño que van en tinta o la imagen visible solo se observa con la luz. Muchas gracias.